Yo, ¿Estamos ya todos? Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Olvido, la encargada de Cultura del Instituto Cervantes. Bienvenidos a esta segunda tanda anual de nuestro ciclo Viajemos Juntos, coordinado por Fernando Castiñeiras, o Castiñeira, que te he puesto una S de más. No, con S, con S. ¿Es con S? No, Vale. no me quites la S que se enfada mi madre. Vale, pues Castiñeiras con S. Bienvenidos a todos. Ya saben que este ciclo empezó el año pasado recibiendo a unos viajeros muy interesantes. Ha sido un ciclo que la verdad yo estoy muy contenta de cómo ha ido, porque todas las personas que han pasado por él nos han contado viajes interesantísimos y ha sido gente siempre muy agradable. Y hoy tenemos con nosotros a Leandro Blanco Pigui, que es un gran viajero argentino de Córdoba, periodista especializado en viajes y escritor, que quería darte la bienvenida, Leandro. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y ahora, Fernando, pues te voy a pasar la palabra para que hagas una breve presentación. Empecemos ya luego el coloquio con Leandro. Pues muchas gracias, Olvido. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Me veis hoy con un fondo diferente, un fondo muy futbolero, entre mis libros de los diferentes invitados que han ido pasando por este ciclo. Hoy he colocado ahí la albiceleste, me decían antes, es la 14 de Mascherano, en realidad es la 14 del Cholo. Y decís, ¿y por qué este empieza hablando de fútbol hoy? Porque hoy, aparte de viajes, vamos a hablar también de fútbol, ya que Leandro Blanco Pigui, más conocido o también conocido en las redes sociales como viajero intermitente, está haciendo un increíble viaje en bicicleta entre Sudáfrica y Qatar, y ya sabéis que dentro de un mes empieza en Qatar la Copa del Mundo. Así que bueno, para apoyarlo a él en su viaje, como él está intentando apoyar a la selección argentina, salimos hoy con la camiseta albiceleste de fondo y contaros que nuestro invitado de hoy, Leandro, este viajero intermitente, es de Argentina, es cordobés, es licenciado en comunicación social, es escritor, hablaremos de los dos libros de viajes que ha escrito, es conferenciante y, bueno, él mismo dice que ante todo es trotamundos. Yo diría que es todas las cosas anteriores. Ha visitado en más de 50 países, creo que la cifra exacta son 56, aunque nos lo confirmará a continuación, y de ahí han surgido esas dos obras literarias, Viajero intermitente de Delhi a Kuala Lumpur, y una recientemente publicada que se llama Corazón de Planisferio. Conocido como viajero intermitente en redes sociales, ahí se ha convertido en uno de los referentes en este campo y en lengua española. Hoy vamos a hablar con él de todos sus viajes, pero especialmente de esta impresionante singladura que le ha llevado a atravesar el continente africano. Buenas tardes, Leandro. buenas tardes, Fernando, Olvido, muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme para mí estar en esta charla, hablando con ustedes, compartiendo mi experiencia, mis viajes. Así que súper, súper feliz. Y con esa presentación creo que no tengo que aclarar más nada, ya está todo dicho. Bueno, queda mucho por decir. Yo no quería introducir demasiado en esta presentación porque realmente tu currículum viajero es increíble y normalmente cuando hacemos estas charlas tienen un orden casi cronológico. Hoy lo vamos a invertir y empezamos por la actualidad. Cuéntanos un poquito, describe un poco más cómo es este viaje que estáis haciendo, porque no estás tú solo, entre Sudáfrica y Qatar. Bueno, la camiseta que tenés atrás en tu espalda dice mucho de este viaje. Está fusionada la pasión del fútbol con la pasión por los viajes. Bien, como decías recién, el viaje es completamente en bicicleta. Comenzó el 1 de mayo, volando desde mi ciudad de Córdoba hasta Ciudad del Cabo, y ahí comenzó todo el armado de la bicicleta para pedalear
por Sudáfrica, por Namibia, Botsuana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia. Al llegar a Kenia tuvimos que tomar una decisión drástica. Digo, hablo en plural porque somos 4 en el equipo, somos 4 cordobeses. Y digo drástica porque para mí, que soy bastante orgulloso y cabeza dura, la decisión implicaba dejar la bicicleta por un momento por conflictos geopolíticos en ese porción del mapa de África, tanto con Etiopía como Sudán del Sur, como Sudán. Entonces tuvimos que tomar la decisión por seguridad, sobre todo, de volar desde Nairobi, capital de Kenia, a El Cairo. Y una vez ahí, en la capital de Egipto, volvimos a retomar las bicicletas para cruzar Egipto, Israel, y llegar a donde estoy hoy, Amán, capital de Jordania. Ya estamos muy cerca de alcanzar la línea de los 8.000 kilómetros recorridos en bicicleta. Queda el último tramito de 2.000 y algo, 2.100 y algo, que es lo que nos falta de acá desde Amán hasta la frontera con Arabia Saudita. Cruzar toda Arabia Saudita con trazamos una diagonal que cruza la capital, Riad, y de ahí nos metemos a Qatar, que son los últimos 150 kilómetros más o menos entre la frontera de Arabia Saudita con la capital Doha. Ahí termina el viaje, que no termina porque nuestra finalización del viaje coincide con el comienzo del Mundial, que también forma parte del viaje, es uno de los objetivos principales del viaje, llegar a alentar a Messi, que hace poquitos días acaba de decir que es su último Mundial, así que vamos a alentarlo con más fuerza todavía. Otro de los objetivos del viaje es grabar un documental, porque aparte de que me encanta escribir y que es una pasión para mí, con el resto del equipo del viaje entendimos que quizás este era el viaje de nuestra vida, porque ninguno de los 4 había estado en África, porque creíamos que iba a ser toda una experiencia diferente, moviéndonos en bicicleta súper lento a 10, 15, 20 kilómetros por hora, una velocidad que te permite verlo todo. Y así como nosotros podemos verlo todo, queríamos también compartirlo y que una vez que termine el viaje pueda hacer un documental mostrando las diferentes formas de vida que hay en África, con cuestiones que para nosotros son súper básicas, como tener electricidad, agua, gas, corriente. No pasa en todo el mundo. Entonces aprovechamos esta oportunidad para documentarlo todo. Estamos aprendiendo también del tema porque tampoco es que somos cineastas, pero estamos poniéndole mucho corazón para que todo esto se transforme en un documental, porque justamente quienes no pueden estar con nosotros en este lugar o ver ciertas situaciones, realidades, lo puedan ver. Esa forma de pensar también la que me llevó a escribir mis libros, poder compartir lo vivido, poder hacer viajar, entre comillas, a mis lectores. Bueno, esta vez el libro se va a transformar en materia audiovisual, más allá de que, quien te dice, de acá a unos meses, a unos años, también existe el libro de África, ¿por qué no?, de Medio Oriente. Y el tercer objetivo de este viaje va del lado ambientalista. En nuestra provincia, Córdoba, en Argentina, en los últimos años ha sufrido muchísimo, en mucha parte del mundo no, pero eso nos toca más de cerca, ha sufrido muchos incendios forestales por diversas causas. Entonces la idea es que cambiemos, al regresar a Argentina, cada kilómetro recorrido en bicicleta por un árbol nativo para nuestro bosque. Y esos serían básicamente los tres pilares que nos movilizan a hacer este viaje, más allá de que ya el viaje en sí es motivo suficiente para que nos subamos a la bicicleta y emprender el viaje. Solamente que queríamos darle un sustento, un sentido un poco más profundo, sobre todo para esos momentos de que uno flaquea en la ruta, que la pendiente está difícil, viene en la cabeza enseguida que queremos llegar a Qatar, que queremos plantar árboles, que queremos hacer un documental, y ahí todo se aliviana un poco. Pues magnífico, magnífico y resumen que da envidia. La verdad, es una experiencia que estás viviendo que algunos seguimos a través de redes sociales desde hace unos meses, y ahora que comentas esto, la verdad es que ya deseando poder también conocer ese trabajo audiovisual
que se está gestando. Para quien va llegando, para quien se va sumando en los últimos minutos y no ha escuchado los primeros de Leandro, de nuestro viajero intermitente, decir que entre otros viajes de los que nos hablará, ahora mismo estamos charlando sobre su actual viaje en bicicleta desde Sudáfrica hasta Qatar, donde apoyará a la selección argentina en el Mundial de Fútbol. Vamos a ir hablando poco a poco de las diferentes etapas de este viaje y me gustaría comenzar por el principio. ¿Quiénes sois las 4 personas que emprendéis esta aventura? ¿Son amigos desde hace años? ¿Os habéis conocido para realizar esto? Cuéntanos un poco. ¿Y a quién se le ocurre la idea de irse en bicicleta para ver el Mundial? Realmente lo más loco de esto es que no somos amigos de toda la vida, ni mucho menos. Los viajes y este tipo de locuras nos fueron hermanando. Somos 4, los 4 de la misma ciudad. Éramos 3 y hace poco en Egipto se sumó el cuarto, que bueno, tenía la misma ilusión que nosotros de llegar a Qatar. Él lo quería hacer en moto. Tuvo 1.000.000 de problemas, más que problemas, trabas, y el tiempo iba pasando y no lo lograba, así que le dijimos, venga, que donde comen 3, comen 4, así que se sumó. Y los otros 2, tenemos un amigo en común, que fue el que nos fue conectando, y lo que en un momento fue una idea loca de decir, vayamos a Qatar en bicicleta cruzando África, hace unos años, en el 2019, cuando conocí a Lucas. Surgió como una idea loca, lo tiramos un poquito al aire, estamos recorriendo en bicicleta el camino de los 7 lagos en la Patagonia Argentina, y lo que primero era una broma o no sé, un disparate, sonaba locura, fue tomando forma. Después, al año siguiente, en el 2020, fuimos también con Lucas y con Silvio a ver un eclipse solar a la Patagonia Argentina, el eclipse solar que fue famoso porque era 100% se tapaba el sol por completo y solamente se veía al sur de Argentina y al sur de Chile en su totalidad. Así que dijimos, justo salíamos de la pandemia, dijimos necesitamos salir de casa un poco, así que allá nos fuimos y ahí volvió a tomar fuerza este delirio de cruzar África en bicicleta, y ya cuando terminó el 2021, empezó el 2022, fue como, bueno, ya está, ya llega la fecha, se nos acerca el Mundial, hay que poner manos a la obra, y así fue como todos estábamos en diferentes puntos del mapa. Yo estaba viviendo en Ciudad de México, Silvio en Barcelona y Lucas en Córdoba. Nos juntamos los 3 en Córdoba, era donde era más fácil empezar a planificar todo, porque somos de ahí. Los contactos para buscar auspiciantes, para medios de comunicación, para lo que sea, para darle fuerza al proyecto, estaban todos en Córdoba. Así que nos juntamos en Córdoba y empezamos a meter manos a la obra. Fue todo una planificación súper intensa porque siempre les digo lo mismo a los chicos, cada vez que encontramos alguna falla, alguna falencia, que planificamos un viaje que quizás merecía una planificación de 1 año en mes y medio, 2 meses. Entonces obviamente va a haber fallas, y nada, estamos acá. Por ahí en el día a día empezamos a rememorar cuando estábamos en esos meses de marzo, abril, planificando todo, y hay muchas situaciones que jamás hubiéramos imaginado y suceden. Esa es la magia del camino, la magia del viaje, que te va sorprendiendo. En nuestro caso, casi que a diario suceden cosas, como por ejemplo ahora estamos hospedados en la casa de un argentino en la capital de Jordania. Sumamente impensado, totalmente impensado. Si vos me decías cuando empezó el viaje que iba a venir a la capital de Jordania y que me iba a hospedar un argentino, te decía que era imposible, pero bueno, acá estamos. El viaje va generando milagros constantemente. Argentinos y gallegos que nos alojen por el mundo, que es casi lo mismo, por fortuna, lo hay en todos los continentes. En todos lados. Siempre digo que somos una plaga. Hace unos días estábamos en Jerusalén y nos invitó una familia judía a pasar el Rosh Hashanah, que es su año nuevo, y llegamos por una cena, nos quedamos 2 días, 3 días, y cuando nos dimos cuenta éramos más argentinos que
que judíos en la mesa, y ya el dueño de casa hacía chistes como, bueno, si seguimos acá van a ser mayoría ustedes, nos van a terminar colonizando. Claro, porque ahora que hablas de ese hecho, de esa celebración que os coincide en Israel, no sé un poco cómo planteasteis inicialmente el viaje en bicicleta, en el sentido de que, bueno, sois grandes viajeros, vais por el mundo inspeccionando, descubriendo, analizando, investigando, y como que el viaje en bicicleta y por diferentes carreteras parece un poco más introspectivo. No sé cómo lo planteáis, si desde el inicio, si más como una actividad deportiva con sus fases y sus etapas marcadas, puesto que hay un objetivo de llegar a una meta y un límite temporal, o si al mismo tiempo hay una flexibilidad y una libertad para poder aprovechar cosas que suceden en los diferentes lugares a los que vais llegando. Bueno, el viaje se fue nosotros y el viaje nos fuimos moldeando con el correr de los días. Es cierto que este viaje en bicicleta, avanzando súper lento, tiene muchísima introspección. Hay charlas en la cabeza todo el día. Una vez que te subías a la bicicleta y empezabas a pedalear, suceden un millón de cosas. Siempre nos reímos con los chicos cuando termina el día de la cantidad de viajes mentales que hicimos en el día. O sea, cada vez que termina el día decíamos, bueno, y cuando termine Qatar me voy a tal lado, porque venimos pensando en algo, y el otro día cambiamos de opinión porque todo el tiempo estamos teniendo charlas con nosotros mismos todo el día. Y en cuanto a lo otro de la flexibilidad, fue mutando. Cuando empezó el viaje, nos ganó un poco la presión, entre comillas, de, bueno, hay que llegar en noviembre a Qatar y son 10.000 y pico de kilómetros, o sea, hay que meterle. Entonces toda la parte de Sudáfrica, que aparte fue muy dura físicamente porque fue pura trepada, íbamos como loquitos, íbamos ahí, ahí sin mirar nada alrededor, pedalear, tienda, dormir, comer, pedalear, tienda, dormir, comer, pedalear, 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 y no nos permitíamos un poco eso. Y por un lado, esa presión que nos autoimpusimos ayudó a que hoy estemos más relajados en cuestión de fechas, porque pedaleamos mucho más de lo que hubiéramos debido al principio. Pero por otro lado también fue como regañarnos a nosotros mismos, de decir, por más que tengamos una fecha, tampoco vamos a pasar países como locos sin disfrutarlos. Entonces nos empezamos a abrir un poquito más, a relajarnos un poquito más, y cada vez que sucede ese tipo de cosas que se dan siempre en los viajes, de que tal familia te invita, de que cambiar la ruta para conocer otra cosa, nos estamos dejando fluir mucho más que al principio. Pero bueno, como te digo, una cosa lleva a la otra, y por más que me lo critico, entre comillas, a toda esa ansiedad al principio, gracias a esa ansiedad es que hoy podemos estar mucho más relajados. Y si aparece este argentino en capital de Jordania a invitarnos una semana a la casa, podemos estar y poder disfrutar de cosas que al principio no nos permitíamos por esta locura o miedo, sí, esa es la palabra, miedo de no llegar, miedo de, uy, pero ¿qué pasa si empieza el Mundial? Y la verdad que hoy estamos a 40 días y a 2.000 kilómetros, lo que hace una cuenta súper redonda para nosotros, porque aparte en el camino que queda no hay mucho para ver, porque todas las maravillas y cosas lindas de Arabia Saudita están fuera de nuestra ruta. Así que ahora nos estaría sobrando el tiempo para agachar la cabeza y pedalear como loco y poder disfrutar de todos estos últimos días, que sí lo disfrutamos. Egipto, Israel, Jordania, lo venimos viviendo con intensidad y está bueno. Quizás si lo hubiéramos mirado con esta óptica a todo el viaje, no estaríamos tan bien de tiempo ahora. Entonces, como compensar, ¿no?, el equilibrio. Critico esa ansiedad al principio, pero gracias a eso hoy estamos tranquilos. Así que bueno, hoy estamos mucho más fluidos y mucho más flexibles que al principio. Bueno, yo ahora que vamos llegando ya al primer tercio de nuestro tiempo, saludo a todos los
presentes, a todos las personas que están entre el público hoy. Veo muchas caras conocidas, viajeros que han pasado por aquí, gente de diferentes partes de este continente europeo y de diferentes partes del continente americano, gente que no conozco y que entiendo que también están aquí hoy porque estás tú, Leandro, especialmente por eso. Igual me mata, quizás me matas tú también, pero como tu apellido no es muy habitual, te quería preguntar quién es Mirta. No, Mirta es la responsable de que esta charla exista. Mirta es mi mamá. Pues no sé si se va a morir de vergüenza o si le importa que la salude. Buenas tardes, supongo que usted está en Argentina, Mirta. Sí, sí, mi mamá está en Argentina. Bueno, está sin audio, no sé si está intentando hablar, pero ahora mismo tiene el audio silenciado. La quería saludar. No Bueno, quiere, no, me parece que es muy tímida. Bueno, no, quizás no sepa cómo habilitar el micrófono. ahí ya tenemos. Buenas Ahí tardes, está. Mirta. Hola, buenas tardes. Qué ¿Cómo, gusto tan grande. cómo está? En Córdoba, supongo. Estoy en Córdoba, estoy muy emocionada de poder escuchar a mi hijo. La tecnología me supera muchísimo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das para poder saludarte a vos y también poder saludar a Leandro. No tenía ni Hace mucho. idea de si usted era su madre, pero cuando vi ese apellido dije, puede ser, así que vamos a vivir esta conversación. Se porta bien, Leandro, llama frecuentemente. Sí, nos comunicamos prácticamente a diario por audios, pero la tecnología es hermosa porque podemos saber siempre en qué lugar se encuentra, pero la tecnología no abraza ni besa y entonces uno sigue extrañando a la persona que no está. Por eso te agradezco tanto esta oportunidad, tanto para escucharlo. Es más, mi hija me mandó el enlace para que pudiera escucharlo porque no, yo no soy muy tecnológica, solo lo básico. Pues aquí está, que es lo importante. Muchas veces, Mirta, cuando hablamos con nuestros grandes viajeros, el público asistente les pregunta, muchas veces no, prácticamente siempre, les pregunta cómo lleva su familia eso de que tu hijo, tu hija estén siempre trotando por el mundo. ¿Cómo lo lleva usted? Con resignación. No queda otra. Bueno, los primeros viajes han sido muy duros, fue muy difícil, porque bueno, como toda madre, como toda familia, siempre tenemos miedo, pero bueno, uno después se va acostumbrando y veo que este viaje los ha hecho muy felices a los chicos, veo que el camino que han tomado es realmente hermoso. Nunca imaginé que África fuera tan lindo como fue. De Medio Oriente sabía algo más, pero de África conocía solo lo básico y realmente nos ha hecho muy felices a las familias de los viajeros también. Estamos muy contentas con este logro, que ellos ya están a punto de llegar a la meta y ha sido un esfuerzo extraordinario, porque yo he visto cuando se reunían con sus computadoras para planificar este viaje, las visas, lo que necesitaban, la legislación de cada país, si les permitían ingresar, si no. Fue mucho el trabajo que han hecho y mucho el esfuerzo de andar en bicicleta y bueno, y también a veces la escasez económica en, claro, todo esto. O sea Pues que no ha sido simple. Muchísimas gracias, Mirta, por estar hoy con nosotros aquí. Cuando quiera, en cualquier momento de la entrevista, si quiere intervenir, esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias a vos por permitirme estar y este momento. Un beso grande para todos, desde Córdoba, Argentina. Gracias. Y a los demás, sabéis que en cualquier momento podéis activar cámara, pedir la vez, escribirme preguntas por el chat. Estamos muy atentos a todas vuestras cuestiones. Aprovechad este momento para hablar con Leandro.
así que en cuanto tengáis algún comentario podéis hacerlo. Leandro, yo me enteré de este viaje unas semanas o unos meses antes de su inicio, cuando ya esta entrevista estaba organizada, pero no sabía que ibas a realizar este periplo de Sudáfrica a Qatar. Me enteré porque empezaron a aparecer, no solo a través de tu cuenta, sino de otros viajeros que no están conectados contigo, publicaciones de los medios de comunicación argentinos donde se hablaba de este viaje. Se ha montado, como decís vosotros, se ha montado un quilombo bueno, ¿no? Con estos 4 cordobeses recorriendo el continente africano en bicicleta. Bueno, primero agradecerte, Fer, recién me dejaste sin palabra con la invitación de mi mamá, y decía que es el motivo principal de esta charla, porque por más que a hoy le duela, fue una de las personas que más sembró la semilla de los viajes en mí. Y con respecto a lo otro, sí, nos montamos un lindo lío, hicimos muchísimo ruido. Lo que te contaba recién de la planificación previa también implicó eso, mucho contacto con los medios de comunicación, y se fue generando una bola que fue creciendo. Por ejemplo, ayer salimos en la tapa de la versión dominical de Clarín, que es quizá el periódico impreso más leído de toda la Argentina. Hemos salido en programas de televisión de México, en agencia de noticias de Rusia, de África. Cuando empezó el viaje en África nos llamaron del programa más visto de Namibia. También estuvimos en un programa de televisión de Zambia. Nos han entrevistado, no sé, hemos dado más de 100 entrevistas, tanto para radios como para canales de televisión, para revistas, para periódicos, y eso la verdad que nos llena de alegría, porque primero que muestra todo, o sea, todo este esfuerzo que estamos haciendo, todo este viaje hermoso que estamos llevando a cabo, no queda solamente archivado en nuestras cuentas de Instagram, sino que llega a más personas. Y lo que más disfrutamos nosotros es el feedback de gente que encuentra la nota en determinados medios o en un noticiero o lo que sea, y nos manda un mensaje, nos dice: la verdad, chicos, que me están inspirando a hacer lo que me gusta, o sueños que por ahí tenía pendiente y no me animaba, y a través de ustedes veo que todo es posible. Y eso es lo más gratificante para nosotros, porque estamos llegando a gente que no hubiéramos llegado de otra manera, y es mostrar eso. Al principio, decir cruzar África y Medio Oriente en bicicleta sonaba a delirio, sonaba imposible, y yo soy un convencido de que todos somos capaces de hacer lo que sea, con tal de ir con determinación a perseguir nuestros sueños. Y no hablo solo de viaje, no hace falta que la gente se suba a una bicicleta para cruzar África y Medio Oriente para ser un soñador o cumplir un sueño, sino por ahí los sueños están más cerca de lo que pensamos, y nuestras propias limitaciones, nosotros mismos somos el freno para no hacerlo. Entonces me encanta ser tomado por ahí como motivador, o con todo este viaje, todo el equipo, impulsar a otras personas a que salgan, a que hagan lo que realmente les guste, y que lo puedan probar en carne propia, de que se puede, de que quizás lo crucial sea dar el primer paso, y una vez que diste el primer paso, es un efecto dominó y empieza a suceder un montón de cosas que eran impensadas a priori, pero está ahí al alcance de la mano cualquier sueño. Algunos serán más fáciles, otros más difíciles, algunos tendremos más dificultades, otros menos, pero está en nosotros el poder para ir y concretar. Se me ocurre ahora preguntarte, no lo voy a hacer porque evidentemente todos nos enfadamos, pero te iba a preguntar, ¿y Leandro Blanco se enfada alguna vez? ¿Está alguna vez de mal humor? Porque es que siempre te veo alegre, siempre te veo muy positivo, y la verdad es que es una actitud que a través de tus vídeos, de tus publicaciones, tanto de redes sociales como publicaciones escritas, se contagia. Evidentemente, supongo que a veces hay días malos, y te quería preguntar sobre esos días malos en el viaje, porque cuando también hay un factor de un gran esfuerzo físico,
Supongo que los ha habido y me gustaría un poco que recordaras alguno de ellos. Bueno, creo que una pregunta para mis compañeros que seguramente puedo adivinar la respuesta. Me enojo poco, pero cuando me enojo en serio, me enojo con ganas y me pongo un poco intratable. Se me pasa rápido también, es la ventaja, pero cuando sale el mal genio, sale con todas. Y los malos días sí, como todo en la vida. Hay días mejores que otros. Creo que la parte más difícil del viaje fue Zambia. Fue Zambia porque fue pura pendiente, pura trepada. Además, en Zambia tuve un par de problemas con la bicicleta, con la transmisión de las velocidades, lo que me hizo hacer mucha parte de la trepada con cambios pesados, lo que me trajo una sobrecarga en una de las rodillas. Entonces, sobre que ya había una dificultad natural por la pendiente del terreno, se sumó un dolor en la rodilla que por momentos la verdad que no lo disfrutaba. Me acuerdo un día de llegar al punto que habíamos quedado con los chicos, porque digo llegar al punto porque me había quedado mucho más atrás porque iba más lento, y uno de ellos me pregunta, bueno, pero ¿en qué situación te duele la rodilla? Como preguntándome, bueno, ¿cómo podemos hacer para aliviar ese dolor? Y yo le respondí, no, solamente me duele cuando estoy arriba de la bicicleta, o sea, todo el día. Era un dolor que ya era muy fuerte y eso obviamente me generaba, no sé si un mal humor, pero sí una incapacidad, por así decirlo, de disfrutar cosas que cuando estás al 100% es mucho más fácil. La ventaja de todo eso, lo bueno de todo eso, es que en Zambia toda la gente sonríe, todos los niños corrían en la ruta para saludarnos, entonces por ahí estaba muerto de dolor, iba en la trepada ahí con toda la fuerza, a veces pedaleando con una sola pierna para no exigir la dolorida, y apareció una manada de niños corriendo hasta la bicicleta a saludar, que aparte la bicicleta en pendiente es muy fácil de alcanzar porque te moves a 5 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora, entonces los niños corriendo me alcanzaban y por más que no nos entendíamos el lenguaje hablado, con su sonrisa ya para mí era suficiente y eso empujaba un montón. Y creo que a mí me gusta a mí motivar por eso, porque todos tenemos altibajos y cuando estás abajo, en mi caso cuando estoy abajo, siempre alguien me sacó de ese pozo, siempre alguna persona sirvió de pilar, de apoyo, entonces me encanta ser ese pilar para otros. Y supongo que a nivel de preparación física tampoco es un viaje que pueda hacer cualquiera. No sé si sois ciclistas habituales, si tuvisteis una preparación haciendo kilómetros y kilómetros las semanas previas. ¿Quién puede hacer este tipo de viaje? ¿Cualquiera o requiere un estado físico superlativo? Bueno, a ver, viajar en bicicleta lo puede hacer cualquiera porque bueno, cada uno conoce su límite y quizás no vas a pedalear a nuestro ritmo después de 6 meses de arriba de la bici y no vas a hacer 120 kilómetros al lado nuestro si nunca agarraste una bicicleta. Obviamente tampoco te voy a mentir, pero si tu viaje es de avanzar de a 20 kilómetros, de a 30, 40 diarios, cualquier persona puede hacerlo. De hecho, te vas acostumbrando con el día a día. En mi caso, la bicicleta es mi medio de transporte desde hace mucho tiempo. Cuando viví en México me moví en bicicleta, antes vivía en Mallorca y me moví en bicicleta, en mi ciudad todo el tiempo en bicicleta. Entonces hay como el cuerpo ya tiene cierta gimnasia, ya está bastante aclimatado a la bici. De hecho me gusta mucho, lo disfruto mucho la bici. Incluso ahora que estamos parados en una ciudad, la bici sigue siendo mi medio de transporte porque lo disfruto, sea una pendiente, sea bajada. Me gusta mucho porque con la bici lo ves todo, no se te escapa nada. Si vas atento, quizás en un tren, en un avión, en un barco, te moves a otra velocidad que te pierde, que te hace parar del paisaje. Entonces, bueno, por un lado creo que sí, cualquiera lo puede hacer, solamente hay que ser consciente de la limitación que tiene, del estado físico que tenga. En nuestro caso sabíamos que iba a ser duro, entonces no, nos entrenamos un poco, pero no hay entrenamiento que se compare con la vida real. Creo que todos fuimos conscientes de lo que iba a ser el primer día, cuando realmente vimos todo el peso que teníamos en la bicicleta, esas trepadas empinadas durísimas de Sudáfrica,
recién ahí tomamos magnitud de lo que era. Yo considero que estaba muy bien físicamente, pero así todo, ninguna preparación, a menos que hubiera pedaleado en mi preparación con todo ese peso, tiene relación con lo que después es la vida real, porque además te pasan situaciones, no es lo mismo salir a entrenar en tu ciudad con la bicicleta que estar en el medio de la nada, donde no puedes llamar a tu mamá, me olvidé el inflador, no sé, se te pincha la goma, se te rompe la bicicleta, lo que sea, todo demora, y era todo un terreno desconocido, no solo el terreno, sino el clima y demás. Nosotros tuvimos mucha suerte, entre comillas, con que agarramos Sudáfrica, Namibia y Botsuana en invierno, que fue casualidad, porque no es que dijimos, bueno, vamos a ir en mayo porque es invierno, no, fuimos en mayo porque se venía el mundial y hay que empezar a pedalear. Claro. Y esos mismos países, si te lo cuenta alguien que los hizo en verano, te va a decir que se murió, que fue imposible hacer 100 kilómetros por día. Y agradezco eso también. Creo que también invito al que vaya a viajar hacia la intemperie que se informe un poquito, porque si le errás un toque, la puedes llegar a pasar mal. Tuvimos esa suerte con el clima, de que nos acompañó muchísimo. No así en esta última parte del desierto. Egipto es muy duro. Creo que no hay época del año donde sea fácil de pedalear por ahí. Tuvimos que cambiar nuestro modus operandi. Nosotros no pedaleamos de noche. En el desierto tuvimos que pedalear de noche porque de día era un infierno. A partir de las 10 de la mañana ya el sol golpea de una manera que no es que no se pueda hacer, pero avanzas lento, te desgasta muchísimo. Entonces ahí hay que cambiar. Creo que no es solamente el estado físico, sino también estar atento a todo este tipo de cosas que van pasando y que hacen a la fortaleza no solo física, sino mental. Como te decía al principio, el tener objetivos claros te ayuda a que la mente esté clara y no bajar el ritmo nunca, o cuando hay altibajos, tener en claro dónde vamos y que no importe ni el sol, ni la lluvia, ni el dolor de rodilla, sino que hay que cumplir objetivos y que hay que ir a por todo con toda la fuerza de la vida. Yo tengo, una de las cosas buenas de este ciclo, Leandro, es que voy viendo cada mes o cuando nos encontramos a las mismas personas, y algunas de ellas se han convertido ya en mis ayudantes estrella. Una de ellas es Charo García, que está en Múnich, en Alemania, y que siempre hace las mejores preguntas a los entrevistados. Estabas empezando, todavía no habías empezado a hablar de la bicicleta y ella estaba preguntando algunas cuestiones que vienen muy bien ahora. A Charo, a quien aprovecho para saludar, le gustaría saber cuál es la media de kilómetros que soléis hacer. Un poco ya lo he ido comentando. Vuestro récord, es decir, cuánto es lo máximo que habéis hecho en un día, y si vais siempre los 4 juntos o si cada uno va a su ritmo, o puede ser que cada uno vaya a su ritmo. Hola, Charo, ¿cómo estás? La media es entre 80 y 100. Esa es la media. De hecho, cada día, una vez que llegamos a los 80, como que ya nos relajamos y vamos hablando, diciendo, bueno, paramos ahora, hacemos 10 más, ¿cómo estamos? Pero esa es la media, entre 80 y 100. El récord fue 145, si no me equivoco, de un día que tuvimos bastante viento a favor. Ese es otro factor, aparte del clima, el viento en contra te mata. El viento en contra te desmoraliza, porque por más fuerza que estés haciendo, es como si no avanzaras nunca. Entonces, bueno, un día de viento a favor y de piernas fuertes, estar bien dormidos, bien alimentados, fue nuestro récord de 145. Después tuvimos días malos también de 40. Me acuerdo un día de pura trepada y viento en contra, que eran las 5 de la tarde y solamente habíamos avanzado 40 kilómetros y dijimos, no, bueno, basta. Hasta acá llegamos, estamos gastando energía sin sentido porque con este viento en contra no vamos a avanzar nunca. Y la otra pregunta es si vamos juntos. Muchas veces sí, sobre todo cuando la ruta está despejada. Si es una ruta con poco tráfico de camiones y demás, tratamos de ir juntos.
Pero como hablamos al principio, también este viaje tiene mucha introspección y ya nos vamos conociendo, y cuando alguien pica en punta y se dispara a mucha velocidad, o cuando alguien se queda atrás sin decir que tiene algún problema, simplemente lo dejamos ser porque claramente sucedió algo en esa cabeza, en ese corazón, y necesita soledad. En ese sentido, a mí me encanta, me gusta mucho la soledad y estar tranquilo a veces, entonces muchas veces, para no preocupar y que no me estén esperando, lo que yo elijo es acelerar y quedar primero, porque por ahí también, si estás atrás, quizás preocupas a alguno del resto, entonces, en mi caso elijo eso. A Lucas ya lo conozco y sé que si está lento quiere decir que algo le está pasando, así que primero lo espero y le pregunto, ¿necesita algo? No, listo. Entonces ahí lo dejo. Si me dice que no necesita nada, lo dejo. Si ya me dice que está lento por otra situación, sí lo espero, obviamente. Tratamos de, igual que no pase mucho rato sin saber dónde están los otros, nos vamos frenando y esperando. Uno de los 1000 objetivos y delirios que teníamos al principio del viaje era salir con Handisk para poder ir tirándonos la actualización de dónde estaba cada uno. Nunca lo hicimos, mejor porque sería un peso extra, pero sí eso, tratamos de estar juntos, pero con las libertades de que cada uno vaya al ritmo que quiere. Eran 3 preguntas, ¿le respondí las 3 o solo 2? Creo que está todo bien, creo que está todo completísimo, como siempre, Leandro. Muchas gracias, Leandro. Gracias a ti, Charo. Muchas gracias a ti, Charo, efectivamente. Un saludo desde Lisboa para Múnich. A los demás que estáis por aquí, ya sabéis, cuando queráis, lo que os decía antes, el micro es vuestro. Dentro de un rato, Leandro, te voy a presentar a un amigo viajero que anda por aquí, pero voy a esperar unos minutitos porque antes quería hablar un poco sobre la gente que os estáis encontrando. Es decir, yo creo que por las personas que han pasado por aquí, me acuerdo hablando con Pablo Strubel y Ciar Marcotegui, también con Juan Villarino, que cualquier tipo de viajero en África sorprende. Una de las cosas que al viajero agradan y realizan más es la acogida que esos lugares les proporciona, puesto que un viajero allí es casi una efeméride en la vida de muchas personas. Pero ¿cómo reaccionan cuando no solo llega alguien de fuera, sino que pasan 4 chicos vestidos con los colores de la selección argentina en bicicleta? ¿Qué reacciones os encontráis? La verdad, por un lado, los niños que no tienen ningún tipo de filtro y se abalanzaban a las bicicletas, y en cuanto decíamos que éramos Argentina, que Messi de acá, que fútbol, al principio del viaje viajamos con una pelota, entonces cada 2 por 3 se armaba un partidito de fútbol al lado de la ruta o por ahí veíamos que estaban entrenando, lo que sea, y nos sumamos. El fútbol ayudó mucho en este viaje a conectar, más allá de que uno de los pilares, porque estamos yendo al Mundial de Qatar, ayuda mucho a conectar, sobre todo porque, como te digo, los niños quieren compartir lo que sea, y por ahí la barrera idiomática era gigante, salvo los adultos, y ni siquiera todos, que hablan inglés. Imagínate, solo en Zambia hay 72 lenguas nativas distintas, y en cada país pasaba algo similar. Entonces por ahí íbamos avanzando y cada 20 kilómetros cambiaba la forma de decir hola, de decir gracias. Entonces la pelota era nuestro lenguaje universal, con eso se aglutinaba la gente alrededor nuestro, y sí es cierto que éramos rarísimos. En muchos lugares, sobre todo a partir de Malawi, nos gritaban Mzungu, que al principio para nosotros era buenos días, y le respondíamos Mzungu, Mzungu, hasta que alguien nos confirmó que la traducción era hombre blanco en realidad. Imagínate, no solo la bicicleta llamaba la atención, sino que éramos blancos, o sea, éramos lo más raro que habían visto en su vida, y más allá de que pasan cicloviajeros por esa ruta, pero éramos rarísimos, y todo el mundo quería compartir algo. Todo el mundo le generamos curiosidad, y esa curiosidad va tornando en distintos niveles. El niño que quiere jugar a la pelota y que quiere ver cómo funcionan las lucecitas de la bici,
a por ahí los adultos que querían hablar de fútbol, o por ahí la gente más grande que por ahí tomaba el rol de madre, padre, se preocupaba por nosotros y nos terminaba invitando a comer, a poner la carpa en algún lado, o simplemente a preguntarse por qué estábamos tan chiflados de estar ahí pedaleando, siendo que podíamos llegar a Qatar de una manera mucho más fácil. Y la gente en general, más allá de esta curiosidad que tenían todos en África por nosotros, es la que le termina dando los condimentos más lindos a nuestro viaje. Hoy en día, todo el tiempo está surgiendo algún recuerdo de, uy, ¿te acordás de tal? Quizá no nos acordamos el nombre, quizá no nos acordamos cómo se llamaba el pueblo donde estaba, pero nos acordamos de la forma en la que nos acogieron, que quizás con lo poco que tenían nos dieron un montón. Me acuerdo siempre, apenas cruzamos a Malawi, estábamos muy cansados. Muy cansados, había sido un día duro, todos los días que tienen un trámite migratorio fronterizo en el medio, también siendo difíciles. Y ese día acabamos de entrar a Malawi, ya estaba atardeciendo, estábamos buscando un lugar donde armar la carpa, la tienda de campaña, y encontramos un caserío de todas casitas de barro, y asoma una chica con un bebé en brazo. En cuanto nos acercamos, primero como que se asusta porque le empiezo a hablar en inglés y ella no tenía idea de qué le estaba hablando, y me enseña como que espere. Se mete a una de las casitas y sale una señora mucho más grande, Ana, y le hago señas de si podemos dormir acá en nuestra tienda, y ahí enseguida con esas dos señas empezó a hacer señas de que pasamos los tres a lo que sería su jardín, y entendió todo sin siquiera llegar a una charla profunda. Entendió que estábamos cansados, que teníamos hambre. Ya era tarde para ellos porque en el atardecer, por ahí los lugares rurales de Malawi, Tanzania, viven en relación al sol, como se hacía antes, me imagino, la gente relacionada al campo, a lo rural, a las cosechas, a las plantaciones. Entonces una vez que se va el sol, ya está, su trabajo terminó, y por ahí están reunidos alrededor del fuego y demás. A pesar de eso, que su día ya había terminado, se puso a cocinarnos un plato de shima. La shima, desde Zambia, Malawi y hasta una parte de Tanzania, es el plato nacional. Es a base de agua y de maíz blanco. Nosotros en Argentina, bueno, en realidad italiana es la polenta, pero para nosotros tiene otra consistencia y siempre tiene salsa. Esto era solamente maíz blanco y agua, y ellos lo cocinaban hasta que tomaba cierta consistencia y se comía con la mano. Y nos preparan ese plato y nos empiezan a contar, sin decir, porque era todo señas, cómo se comía y demás. Y ese encuentro para mí es maravilloso y termina siendo más importante que haber ido a las pirámides de Egipto, o que en unos días ir a Petra, porque esta gente, con lo casi nada que tenía en cuanto a cuestiones materiales, vio unos locos raros y se entrega al 100 para ofrecer lo poco que tiene. De hecho, justo ese día veníamos hablando de un artículo de un periódico que habíamos leído, de que Malawi, según los índices de ingreso per cápita, era el país más pobre del mundo. Y totalmente discrepo con eso, porque si la felicidad que tiene la gente de Malawi, la sonrisa imborrable, eso es pobreza, dámela siempre la pobreza, porque esta gente quizá ni siquiera sabe que son pobres o que son considerados pobres para el mundo, porque para ellos es otra cosa. Para ellos su riqueza es tener ese terreno donde nos dejaron armar la carpa, plantar maíz blanco y tener shima todo el año. Quizás eso para ellos, y tener a su familia unida alrededor del fueguito al atardecer, quizás para eso es lo máximo, y no existe, no sé, un auto o un smartphone o lo que sea, que es lo que dan los límites, los parámetros de riqueza o pobreza quizás para nuestro mundo occidental. Entonces, me quedo con eso, con la gente. Creo que me fui por la rama con la pregunta, pero la gente es el condimento más interesante del viaje, porque es la que más nos termina enseñando y haciendo reflexionar, y quedando pensando como, bueno, si acabamos de entrar al país más pobre del mundo y nos recibe con esta dosis de abundancia, donde dormimos
súper bien, comimos bien, y encima el otro día nos enseñaron cómo plantar, cómo trabajar la tierra, con toda la enseñanza que me llevé en 10 horas de estar en ese lugar, y la verdad no sé ya qué es pobreza entonces, porque realmente nos rebalsaron de cosas. Sí, no creo, yo personalmente no creo que te haya sido para nada por las ramas, más bien creo que estos son los mensajes importantes de transmitir lo que realmente es enriquecedor en un viaje, y lo que las personas que no tienen la oportunidad o que no han decidido hacerlo tan frecuentemente o tan habitualmente como lo haces tú, todavía no saben que aporta un viaje, que es algo más allá que pedalear en tu caso, sumar kilometraje de autostop, de autobús, de tren, sino este tipo de experiencias. Además, has respondido por el camino varias preguntas que me llegaban por el chat, así que agradezco a todos los que vais escribiendo, pero algunas ya quedan respondidas. Lo que no has contado es algo, y cambiando un poquito de tema, que nos pregunta Carola, y que se ha interesado sobre vuestra actividad, bueno, sobre tu actividad como creador de contenidos digitales. Pregunta un poco cómo lo haces, si lo llevas día a día. Yo también te quería comentar un poco esto, si te quita mucho tiempo del viaje en sí, le tienes que dedicar mucho. Sí, lleva tiempo ser prolijo con las redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, TikTok, la que uses, lleva mucho tiempo. No me considero una persona prolija. Si estoy quieto, me da más posibilidades de planificar y de no solo planificar, sino concretar. En este viaje particularmente fueron contadas con los dedos de la mano las veces que planifiqué y cumplí, porque justamente eso, tenía planificado en Malawi o en Zambia hacer determinado contenido, y después la realidad me demostró que ni en Zambia ni en Malawi hay electricidad, o es muy difícil encontrar electricidad. Entonces, después de pedalear todo el día, por más que tenga power bank y un panel solar que carga mi teléfono, por ahí la prioridad es cuidar la batería para tener el GPS activo, el mapa. Entonces, no podés estar activo en Instagram porque no hay electricidad, y entonces la planificación por ahí se dificulta. Y también suelo priorizar el contacto con la gente, y como te digo, lleva tanto tiempo no solo generar el contenido, sino estar al día en las redes, que por ahí lo queda de lado. Lo que sí me pasa es cuando veo que ya pasaron un par de días donde estuve inactivo, tengo que ponerme al día con eso, y termina llevando mucho más tiempo del que evité al principio. Entonces eso hizo que muchas jornadas, después de pedalear todo el día y estar súper cansado, hubo que en la carpa ponerse a seguir trabajando para estar al día con eso. Además, me encanta compartir lo que pasa, me encanta compartir lo que sucede en el día a día, por esto que te conté al principio, de que por ahí generás cosas en quien te sigue que están muy buenas, o contar sobre lugares que no conocían. Entonces esa es mi motivación principal, no tanto por generar contenido porque sí, sino porque muchas veces ese contenido que generás trajo una consecuencia o respuesta en alguien que termina despertando cosas positivas. Entonces ese es mi principal motor o motivación. Pero sí, no logro ser una persona prolija que planifica y cumple. Soy de tener muchas ideas y concretar la mitad o menos. Me llega por aquí una pregunta brillante que no se me había ocurrido a mí, que no me sorprende, de una periodista brillante que te escribe desde Galicia. Un saludo para Lorena, y que te pregunta lo siguiente: un safari en bicicleta es en cierto modo también este viaje. ¿Has tenido algún encuentro llamativo con la fauna africana a lo largo de estos kilómetros? Bueno, un abrazo para Lorena. Y hubo una parte del viaje que fue realmente 100% un safari en bicicleta, porque más allá de que existen muchos parques nacionales donde los animales están, más allá de que están en libertad y en su hábitat natural,
hay que, bueno, pagar una entrada y entrar a los límites de ese parque donde los animales están contenidos porque justamente no entran en contacto con el resto de la sociedad, que puede traer ciertos riesgos. Hay parques nacionales a lo largo de toda África. Hay un país muy particular que es Botsuana, donde tiene tanta fauna y hay tan poca gente, es uno de los países menor densamente poblado del mundo porque es un país bastante grande y tiene 2 millones de habitantes. Entonces eso le da cierta libertad a los animales y por más que están delimitadas las zonas donde hay parques nacionales, hay justo una carretera que es la A3 que atraviesa justamente, es como un corredor natural de 2 grandes parques. Entonces sucedió que andando en la bicicleta a escasos metros de la bici vimos elefantes, jirafas, cebras, hienas. Llegamos a un camping un día y el dueño del camping nos decía, cuidado con el lago de atrás porque hay un hipopótamo que siempre viene a comer ahí. Entonces, realmente fue un safari en bicicleta porque todo Botsuana, en realidad la mitad, desde un pueblo que se llama Maun hasta la frontera con Zambia, fue todos los días ver, aunque sea, no quiero exagerar, pero 2, 3 clases distintas de animales totalmente salvajes en su hábitat natural, animales que jamás esperé ver a esa distancia. Tenemos unas fotos con unas jirafas que estiro el brazo y las toco. Una locura, una locura. Ahí sí exageré, obviamente no estaba tan cerca. Pero estaban súper cerca, se terminaba la carretera y al lado estaban los animales comiendo, eso fue una maravilla realmente. Jamás imaginé estar tan cerca de los animales. Había visto videos de otros viajeros pero pensé que era una casualidad, una suerte, que estuvieron justo en ese momento y pasaron, y la verdad que no, que es algo habitual en Botsuana. También nos pasó en Kenia, pero no con todos los animales, sino solamente con jirafas, y fue algo increíble. Tengo una anécdota que siempre cuento porque cuando me preguntan por la fauna, me preguntan por los leones, y estamos con algunos problemas de inconsciencia fuertes, y por ahí la gente nos pregunta qué pasaba si aparecía un león. Y nosotros en vez de asustarnos, nos emocionábamos, queríamos ver leones en su hábitat natural. Una mañana que estamos pedaleando y un camión frena, súper asustado el camionero, baja la ventanilla y nos dice, deténganse acá porque a pocos kilómetros más atrás acabo de pasar un león que cruzó la ruta. Y nosotros, en vez de asustarnos o seguir el consejo de frenar, empezamos a pedalear más fuerte para ver el león. Ese nivel de adrenalina manejábamos en esa zona de Botsuana con muchísimas ganas de ver la fauna, porque en ese momento qué posibilidad había en mi vida de ver un león cerca. Obviamente ese día el león no lo vimos, el león tampoco es tonto, no le interesa para nada ver 4 ciclistas andando por ahí, y así como cruzó la ruta, se habrá metido por el bosque a seguir buscando posible alimento. Lo cierto es que después tuvimos revancha y en Tanzania sí pudimos ver un león. Ya eso fue en otro marco, no fue en la bicicleta, fue en un parque nacional, que es el cráter de un volcán extinto, que se generó un ecosistema totalmente de manera natural con el correr de miles de años. Y ahí desde el camión de un safari sí vi un león, que a esa distancia parecía un gatito tomando sol, pero bueno, pudimos verlo, no de la bici por suerte, porque por más que nosotros teníamos ganas de hacerlo, realmente no sé qué sucedería en el caso de que suceda realmente que aparezca el león. Bueno, mientras lo contabas me fijaba en la cara de Mirta, me fijaba en la cara de tu madre y lo estaba viviendo como si estuviese sucediendo ahora en vivo y en directo, ¿eh? Lo ha sufrido otra vez, la pobre. Ella sabe de mi inconsciencia, lo sabe bastante. Bueno, pues te decía antes, Leandro, que te iba a presentar a un amigo, que todavía no tengo el placer de conocer en persona, pero lo voy conociendo cada mes un poquito más porque es un asiduo, una persona muy fiel de este ciclo y que además me va a valer para sacar aquí un tema que me interesa mucho porque no tengo ni idea de cuál es tu
tu conexión con México. Sé que es muy estrecha, pero te voy a preguntar por eso a continuación. Antes de nada, muy buenas tardes. Juan Carral, ¿cómo estás? Hola Fernando. Bueno, primero un saludo a todos y a todas, agradeciéndote como siempre que me das permiso de estar en este fantástico espacio. Y tengo dos cuestiones que comentar, una con Mirta y la otra con Leandro, porque yo he pasado de alguna manera por los dos puestos. Uno como hijo, cuando mi madre se preocupaba, cuando andaba yo de loco en la bicicleta en Europa, que además en esa época pues era muy rudimentario todo, ¿no? Era rudimentario el equipo, era rudimentario la comunicación, no existía básicamente más que el teléfono, ¿no? O un telegrama. Entonces, o es una carta diciendo que estabas bien, porque era imposible llamar por teléfono, porque era carísimo, costaba muchísimo dinero una larga distancia de Europa a México. Entonces salía yo de México, mi madre me daba la bendición y nunca me dijo, estás loco, te vas a pasar algo, qué sé yo, ¿no? Lo hice muchas veces en bicicleta y lo hice en motocicleta, como tú sabes. En bicicleta yo fui tan aficionado de chico que llegué a tener una tienda de bicicletas aquí en México. Cuando Francesco Moser, ustedes son muy jóvenes, pero Moser fue campeón del mundo muchos años y corría en bicicletas Benotto. Y yo me hice muy amigo de la familia Benotto, Jacinto Benotto, aquí en México, que se migró de Italia a México, puso la fábrica, hasta las flechas se siguen produciendo las bicicletas Benotto. Entonces, esta parte de hijo con mi madre, ahora yo la pasé de padre con mi hijo, que es otro loco aficionado esquizofrénico de la bicicleta, al grado de que produce sus propias bicicletas, las construye y trabaja en una de las fábricas más de mayor prestigio en el mundo, que se llama, para que lo tengan ustedes alguna vez en mente, se llama Number 22 Bikes. Esta es una fábrica de bicicletas de titanio que está en un lugar que se llama Johnstown, muy cerca de Albany, Nueva York. Los dueños son unos canadienses y producen las bicicletas más fantásticas que hay en el mundo actual. Entonces, Fernando, Leandro, sí, a ti te felicito enormemente porque eso es lo que tiene uno que hacer en la vida. Si no, es un desperdicio. Yo lo hice, entiendo perfectamente por lo que estás pasando, lo disfruté, me mojé, me enfrié, se me descompuso la bicicleta 100 veces. Me acuerdo un día que andábamos en Inglaterra, llegando a un lugar que se llama Stow on the Wall. Y Stow on the Wall era un lugar muy alto, con una elevación muy alta, en donde hicimos casi 2 horas en 10 kilómetros. Por la subida. Al día siguiente hicimos 12 minutos de bajada. Y de subida hicimos casi 2 horas. Entonces, de eso, bueno, tengo 1000 experiencias. Qué linda la bajada, ¿no? Andabas en una carretera en donde veían a alguien en una bicicleta con sus mochilas, te veían como un bicho raro todavía en esa época. No había redes sociales, no había. Lo único que tenías era un mapa y valía que lo tuvieras bien guardado, porque si llovía, se destruía el mapa y ya no sabías para dónde ir, ¿no? Entonces ya no quiero quitarles más el tiempo. Comparto a Mirta y comparto tus experiencias, Leandro. Felicidades. Sigue hasta donde el cuerpo aguante. Yo tengo 75 años, acabo de hacer 11,000 kilómetros en la motocicleta. Sigo de loco y espero que me vaya yo a la tumba igual de contento y de satisfecho de todo lo que he hecho. Les mando un abrazo a los dos, como padre y como hijo. Gracias, bueno, Fernando. Juan, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte. Me trae muchos recuerdos de México. México me hizo muy feliz. De hecho, no sé si se verá ahí, pero bueno, tengo tatuado el mapa mexicano. México me ha dado mucha alegría, lo crucé de raite entero México. Y justamente cuando viví en Ciudad de México en el 2021,
usé muchísimo tiempo una Venoto que me prestaron, así que todo tu relato fue para mí nostalgia de la buena. México, la Venoto, no sé en qué parte de México estarás ahora. Cuernavaca. Uy, hermoso, un poquito de calor lo único, demasiado, quizás tanto como acá en Medio Oriente. Muchas gracias por compartir esto. Me imagino que tu tiempo en bicicleta no tiene nada que ver con el mío. Hoy tenemos muchísimas facilidades, muchas facilidades. Así que súper admirable lo tuyo. Y me quedo con esa frase de que te querés ir a la tumba con la misma alegría. Así que así sea, no dejes nunca de pedalear ni de perseguir kilómetros nuevos. Siempre hay una aventura nueva. Aunque parezca que esa carretera ya la conoces, siempre hay algo nuevo para ver ahí. Siempre, indudablemente. Un abrazo con todo cariño. Buenas Fuerte abrazo. tardes y muchas gracias por sus consejos. Hola. Bueno, Juan es como digo, un asiduo, una persona muy fiel de nuestro ciclo y además es una caja de sorpresas, porque si hablamos de motocicletas, él resulta ser un experto del mundo de la moto y nos cuenta sus experiencias. Hoy que nos toca bicicletas, más de lo mismo. Y prepárate, Juan, con lo que viene el 14 de noviembre, que es nuestra próxima cita, y luego te lo cuento al final, que te va a encantar. Muchas gracias y un saludo para México. Encantado. Bueno, Leandro, vamos cerrando el tema de la singladura del viaje hasta Qatar. Solo una última pregunta relacionada con eso. Tema entradas, ¿tenéis organizado eso? ¿Ya tenéis, ya tenéis las entradas para ir a los partidos de Argentina o es algo por ver todavía? Ahora después de esta charla es cuando empiezan a llover las entradas. Por ahora no tenemos ninguna, pero estamos con los brazos bien abiertos esperando a que empiecen a llover, porque bueno, la expectativa que tenemos con el último Mundial de Messi, con Argentina, por más mal que esté la selección argentina, siempre tenemos expectativa, más este año que venimos a ganar la Copa América, así que estamos convencidos de que las entradas van a aparecer, de que vamos a celebrar adentro del campo. Una lástima que justo la vida nos cruce con México en primera ronda, con los riesgos de que alguno de los dos quede afuera. Esperemos que no, que clasifiquemos los dos. Pero bueno, eso, esperando las entradas. Y Muy bien, creo que seguro. hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para lograrlo. Lo seguimos haciendo. Así que a esperar. A ver si, sobre todo la publicación de Clarín que nos comentabas ayer, a ver si sirve para ayudaros un poco en este aspecto. Esa tiene que ayudar. Porque imagino que para comprar entradas para un mundial de fútbol tal y como está ese deporte ahora mismo, hay que vender muchos libros. No es el caso porque es muy difícil vender libros, ya tú lo sabrás muy bien, pero además de eso, intentamos entrar a las ventanas que arma la FIFA para venta de entradas y con nuestro escaso internet en la ruta fue imposible conseguir nada. Incluso ahora mismo hay como un remanente de entradas y cada vez que entramos al website de la FIFA o se cae la página o está colapsada. Así que se nos viene esquivando por ahora el tema, pero estamos con mucha fe de que va a suceder. Pues mucha suerte para los cuatro con eso. Y ahora que hablábamos de libros, voy a echar aquí un ojo a mi biblioteca viajera que tengo detrás de mí. Si me disculpáis, me voy a dar la vuelta para mostraros este viajero intermitente de Delhi a Kuala Lumpur. Vamos a hablar ahora un poco de literatura. Leandro, cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este primer libro que escribiste, Viajero Intermitente. Ese primer libro lo escribió un cronista con muchas ganas de contar, así como me pasó ahora en África. En ese momento yo tenía 21 años, y toparme de lleno con India, con Nepal, con Tailandia, con Indonesia, con Filipinas, para mí fue un choque cultural inmenso y sentí la necesidad de compartirlo.
y digo cronista, que el que escribió ese libro fue un cronista porque realmente me esforcé en mantener el género de la crónica lo más fiel posible y de ser muy descriptivo y de que el escritor no esté ahí presente, que el narrador sea totalmente omnisciente y que solamente se dedique a describir lugares, paisajes, sensaciones, emociones, perdón, colores, aromas y no tanto emociones. No así lo que me pasó con el segundo, Corazón de Planiferio, que es emoción pura. Y eso que decía recién, fue un viaje de Delhi a Kuala Lumpur, llegando a Delhi, a India, pasando por Nepal, Tailandia, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Indonesia, terminando en Malasia. Ese viaje fue muy loco. El libro en realidad, el viaje obviamente, pero el libro nace de un grupo de Facebook, un grupo privado de Facebook donde estaba algunos miembros de mi familia y un par de amigos. Ese viaje lo hice con un amigo de toda la vida. Entonces también había algunos familiares de él en un grupo de 5 o 6 personas, justamente para agilizar esto de contarle a la gente el viaje. Cada día terminaba el viaje y me ponía ahí con mi netbook en ese momento, que ocupaba era este espacio, tenía la compu, escribía más o menos los relatos del día y iba a ese grupo de Facebook. A la gente que estaba dentro de ese grupo le empezó a gustar mi forma de escribir, mis relatos, y empezaron a preguntar, che, ¿puedo sumar a tal al grupo? Se fue sumando gente, el grupo terminó teniendo como 40 o 50 miembros, no me acuerdo exactamente, pero dentro de esa gente hubo algunos que me regañaban cuando no escribía el relato diario, y a su vez me motivaban a que cada vez escriba mejor, porque ya no era escribir así nomás porque lo ve mi mamá, era como, che, hay gente que no conozco y cada vez le ponía un poquito más de ganas y entusiasmo en los relatos. Gente de ese grupo me impulsó, me decía, esto lo tenés que compartir, lo tenés que publicar, no sé qué. En ese momento para mí era una locura, era un disparate que yo, un pibito, un chavalito de 21 años, publique un libro sobre India. ¿Quién iba a leer eso? Y pasó el tiempo, en ese momento yo estaba estudiando comunicación social, que es mi carrera de la que estoy graduado, y en un momento me picó un poco el bichito de agarrar todos esos relatos aislados en un grupo de Facebook, los junté y me empecé a poner cada vez más obsesivo, a corregirlo más, en ese momento a dárselo que lo lea una novia que tenía que sí estaba estudiando letras, ella, no sé cómo, qué casualidad más bella que tener al lado alguien que estudia letras y me orientó muchísimo. También me motivó a que lo haga, porque una de las dudas, de los miedos era, ¿quién va a leer esto? ¿Quién va a leer este disparate de un adolescente tardío que se va a Asia? Y no, la verdad que le puse muchas ganas. Terminé publicando el libro, cada vez me gustaba más esto de editar, de corregirlo, de dejarlo bonito para que alguien lo lea y se motive y quiera viajar. Y lo terminé publicando a fines de 2015, o sea, 3 años después de ese viaje. Un libro que no nació como el libro, sino como estos relatos aislados que te cuento. Terminó siendo un libro que hoy ya lleva más de 4 ediciones. Tuve la suerte, siempre digo que soy un privilegiado porque lo pude presentar en ferias del libro de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Incluso ese libro me llevó a dar una charla en inglés en Alemania, en un pueblito que se llama Goslar, algo sumamente impensado. A la hora de sentarme a escribir ese libro, jamás me imaginé que iba a traer tantas repercusiones. Así que súper feliz, también por esto de poder unificar 2 pasiones, el viajar y la escritura. Son las 2 cosas que me movilizan, son el motor de mi vida. Aparte es como se van retroalimentando porque viajo para después contarlo, o viajo o cuento por la necesidad de seguir mostrando cosas, de seguir compartiéndolo. Al principio decía que yo escribía para no olvidar lo que había viajado, y ese no olvidar hoy termina siendo un ejercicio perfecto en esta tarea de publicar para que otro viaje a través de mi experiencia. Así que terminó saliendo redondo ese experimento, esa
por ahí miedo de no querer publicar, me terminé animando gracias a mucha gente que me impulsó, y hoy ya sí me siento 100% escritor. Y qué bien que te hayas animado y que lo hayas hecho para que los demás lo podamos disfrutar, que yo de este viajero intermitente ya he tenido la suerte de disfrutar. Me falta todavía Corazón de Planisferio porque está agotado en esta zona de Europa, pero bueno, seguro que llegará dentro de poco. Mientras tanto, cuéntanos también un poco qué es este Corazón de Planisferio. Bueno, primero que nada me comprometo a llevártelo en mano Eso a Corazón de espero. Planiferio. Sobre todo que vengas. Cuando comenzamos a hablar de esta charla, estaba justamente viviendo en México, terminando de pulir Corazón de Planiferio, porque me habían invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, y para mí era como una vergüenza ir sin algo nuevo para mostrar, así que fue la motivación perfecta para acelerar el proceso de edición. Por ahí me cuesta cerrar las cosas porque me pongo muy obsesivo y siempre le encuentro algún error. Y Corazón de Planiferio, más allá de que también habla de viajes y relata historias, por ahí choca bastante o está en una vereda opuesta a Viajero Intermitente, porque a Corazón de Planiferio no le interesó ningún tipo de norma de género literario, de la crónica, sino que simplemente quiso contar historias de gente que fue apareciendo en el camino. Es un poco más gordito que el libro que acabas de mostrar, tiene casi 500 páginas y narra todo el periplo totalmente de autostop, desde mi ciudad, Córdoba, hasta Alaska, que en realidad ese fue la idea original, pero después una cosa llevó a la otra y el libro lo terminé. O sea, la primera vez que me senté a escribir el libro, de juntar, yo escribo mucho a mano, la primera vez de juntar todas mis libretas y transformarlas en algo digital fue viviendo en el Ártico, en Noruega, y lo terminé de escribir en México. O sea, es un cambalache de escenarios. Hay mucho flashback en ese libro de contar historias de gente que realmente me marcó y me enseñó muchísimo, tanto en Noruega como en Latinoamérica. México estuve mucho tiempo, así que tiene infinidad de historias mexicanas, Colombia también, Ecuador, son por ahí los países donde más gente conocí y más enseñanza me dejaron. El relato del viaje también pasa por las Guyanas, que por ahí es una tierra medio inexplorada para el común de la gente, o por ahí no es un lugar de vacaciones, o sea, nadie va a turistear a la Guayana francesa. Entonces también la motivación de contar todo eso que había ahí, que era muy loco para mí, tan loco como estar en África, porque son territorios, están dentro de Sudamérica, pero en realidad ni siquiera ellos conocen nada del resto del país, del resto del continente, porque miran más a Europa, a sus ex colonizadores que a los vecinos del lado. Entonces hay un menjunje, una mixtura de culturas, tanto en la Guayana francesa como en Surinam como Guyana, que le aportan a la parte literaria muchísimo color. Siempre digo que es fácil escribir historias de lugares así, porque hay tanta historia. Por ahí mi trabajo no es el de darle la vuelta a la historia, sino de simplemente estar ahí escuchando, porque hay un sinfín de culturas y de formas de ver la vida que ayudan muchísimo a esto, a la motivación de compartirlo, de mostrar lo que hay. Surinam me explotó la cabeza, no podía imaginar que existiera un país así, que encima tiene las características de ser el más joven y el más pequeño de toda Sudamérica, y dentro de esa pequeñez de territorio hay tanto para ver, para hacer, para descubrir, y ya me fui por la rama de vuelta. Pero bueno, para volver al eje de la pregunta, Corazón de Planiferio nace de eso, de la voluntad de salir a descubrir el mundo totalmente de autostop. Nace en Córdoba, pasa por Paraguay, por Bolivia, por Perú, por Ecuador. En Ecuador, con un amigo, nos sumergimos en la experiencia de cruzar
el continente por su ancho, por el río Amazonas, así que cruzamos todo el Amazonas para desembocar en el norte de Brasil, casi en el Atlántico, Guayana Francesa, Surinam, Guyana. En ese momento una crisis política fuerte en Venezuela, fue para la Navidad del 2016, en ese momento Maduro decide cerrar las fronteras, así que no pudimos entrar a Venezuela, hubo que volver por el río Amazonas a Brasil, a Manaos, de Manaos cruzar a Leticia, en la selva amazónica en Colombia. Ahí Colombia me atrapó, me enamoró. Los colombianos dicen que el riesgo de entrar a Colombia es que te quedes. Casi que se termina mi viaje ahí porque Colombia es hermoso, hermoso. Me quedé los 6 meses que te permite la visa. De Colombia, bueno, sí el viaje, todo para el norte, México, Estados Unidos, Canadá. Llego a Alaska. Y cuando llego a Alaska, en un pueblito que se llama Haines, que es el primero en la frontera, un ferry me lleva hasta Juneau, que es la capital, y en ese ferry que estoy tomando un vino, celebrando que al fin, después de 2 años y 3 meses, cumple el objetivo de llegar a Alaska, se cruza un mexicano en mi camino y me pregunta por qué los argentinos, chilenos, uruguayos, tenemos siempre en la cabeza esto de Argentina a Alaska, de la Patagonia a Alaska, y me sale responderle quizás sin pensarlo mucho, de decirle, bueno, es la forma de conectar 2 extremos del continente, o sea, lo más sur con lo más norte. Y él me dice, discúlpame, pero te equivocás, Alaska no es lo más norte del continente, hay más ruta todavía. ¿Cómo que no es lo más norte del continente? Y ahí me dice, ¿viste que Alaska hace como una vueltita hacia el oeste? Bueno, si vos seguís la ruta, hay más norte, todavía te quedan recorrer 1700 kilómetros. Él venía a hacerlo en moto, me empieza a contar igual que una ruta inhóspita, donde no pasa nadie y demás, pero ya era demasiado tarde, ya había metido el bichito de que había más norte todavía, así que ni siquiera disfruté de Alaska esos días, lo único que podía pensar era en volver a Haines en el ferry y seguir la ruta, y así fue, hasta llegar a un pueblito que se llama Tuktoyaktuk, en pueblo canadiense, donde se acaba el mundo, ahí literal, así como pasa en la Argentina, en la Bahía de la Pattaya, al sur, ahí se acaba el mundo, es el océano glaciar ártico, que además por el frío que hace, el océano está congelado, salvo julio, que es cuando el océano se descongela, así que me di el gusto de saltar en un océano completamente de hielo, y ahí sí, gracias a ese mexicano, puedo decir que conecté todo el continente, es decir, el punto más norte que hay. Después en la costa este de Canadá hay pequeñas islas que son más norte, pero por tierra es el punto más norte del continente, Tuktoyaktuk. Y ahí, bueno, primero pensé, bueno, acá ya está, se acabó el libro. Este libro, en comparación con Viajero Intermitente, sí nació con ganas de ser un libro, o sea, fui juntando historias durante todo el recorrido, y cuando creí que me sentaba al fin a armar ese libro, me picó el bichito de la aurora boreal, que hacía tiempo que estaba en mí, pero bueno, y todo hizo que fuera en el invierno a recorrer Europa por la aurora. Terminé viviendo en Tromsø, en el Ártico noruego, 4 meses. Supuestamente en esos 4 meses iba a escribir el libro. La verdad que Tromsø me enamoró, me terminé quedando y lo terminé incluyendo en el relato del libro porque me pareció fascinante, porque mi día a día giraba en torno a la aurora boreal, era en lo que pensaba todo el tiempo pensaba en que oscurezca ese cielo para salir a ver la aurora, y como te digo, pensaba que iba a terminar el libro ahí, que no me iba a mover de Tromsø hasta que el libro terminara, pero en Tromsø conocí un marinero noruego, que me dijo que tenía lugares libres en su velero, y me terminó llevando desde el puerto de Tromsø, que parece a simple vista lo más al norte de Europa, a Svalbard, que es un archipiélago de soberanía noruega, casi pegado al Polo Norte, donde hay osos polares, morsas, belugas. Así que el libro ahí sí termina, porque ya no había más norte para el cual ir, ya no había a dónde escapar para evitar la edición, y que ya está, no se le agrega más nada al libro, el libro termina en Svalbard. Así que estos son, a simple vista, en resumen, los rasgos que van juntando, que van sumando, que van haciendo de que exista Corazón de Planiferio.
justamente su nombre es eso, porque el planiferio es lo que hace latir a mi corazón y viceversa. Siento que cuando veo un mapa empieza lo realmente importante de mi vida. Pues dices que te vas por las ramas, pero es que eso es lo bonito de las charlas viajeras, no es irse por las ramas, es que un viaje lleva a otro, un lugar lleva a otro, y es lo agradable de estas charlas. Yo no me quería ir sin preguntarte la última cuestión que se me había quedado olvidada en el chat. Eh, Alguien te preguntaba sobre si en algún momento te arrepentiste hay algún momento del viaje actual de África en el cual has dicho, Dios mío, ¿quién me ha mandado estar aquí? Yo voy a ampliar esta pregunta a cualquier viaje. ¿Ha habido alguna situación concreta, algún día, algún momento en el cual has pensado, tierra, trágame, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy tranquilamente con Mirta en Córdoba? ¿Quién me ha mandado a hacer esto? 1.000.000 de veces. Desde la primera vez que salí de mi casa, al menos una vez por viaje, mirar el cielo y decir, pero ¿quién me mandó a mí estar acá si podría estar tranquilo en mi casa? Es un pensamiento igual que se esfuma enseguida, porque en realidad tengo la suerte de estar donde elijo estar, y siempre repito lo mismo también, que si llegara a pasar algo realmente malo o me sintiera mal con lo que estoy viviendo, siempre se puede volver a casa, pero los viajes siguen impulsándome a seguir hacia adelante, a seguir descubriendo cosas. Ese pensamiento de qué hago acá sucede cuando cosas, no sé, te está pegando el sol en la cabeza y muriendo de calor en Egipto a las 2 de la tarde, y ¿qué hago acá si podría estar en cualquier otro lugar más cómodo? Pero en realidad es un segundo de pensar eso, y más que nada para reírme de la situación que por pensarlo realmente, porque siempre, hasta en los momentos más difíciles, es cuando suceden las cosas más lindas. Por ahí te quedaste sin nada de dinero, y en ese momento esa situación te hace conocer a alguien o sacar a relucir alguna capacidad que tenías oculta o que no estabas haciendo. Así que siempre agradezco por los obstáculos o por las situaciones difíciles, porque lo que sigue después de algo muy duro es automáticamente la recompensa. O sea, si lograste superar esa barrera o ese momento de decir, trágame tierra, si lograste salir ahí y no dar marcha atrás, lo que sigue automáticamente es la recompensa, que a veces tarda un poquito más en llegar, pero siempre está ahí esperando por nosotros. Pues mientras hablabas antes de Corazón de Planisferio y de ese viajazo, estaba pensando, ¿podemos empezar la entrevista otra vez? ¿Nos puede quedar otra vez 1 hora y media? Pero creo que no olvido. Se nos va acabando el maravilloso tiempo. Lo que podemos hacer es un próximo encuentro contigo, Leandro, para que nos cuentes cómo ha sido el final de este viaje y si habéis podido ir al fútbol. Cuando quieran, por mí encantado. Como les decía al principio, ustedes no se imaginan la felicidad que a mí me produce estar compartiendo con ustedes. Hablar de libros, de viaje, para mí el tiempo se congela. De hecho, acaba de decir Fernando 1 hora y media, para mí hace 10 minutos que estamos hablando. El tiempo se evapora si se trata de hablar de pasiones, de viaje, de escritura, y compartir con gente como ustedes que tienen su recorrido y que también disfrutan mucho de estas charlas. Agradecerles el espacio, agradecerles que se les haya ocurrido y que lo hayan ejecutado, porque es un punto de encuentro hermoso. Pasó una chica de Múnich, Charo, pasó Juan de México, mi mamá en Córdoba, yo en Jordania, ustedes en Europa. Es como esto demasiado bello, esta conexión. Así que agradecerle infinitamente, y de mi lado cuando quieran, que yo estoy dispuesto. Pues lo repetiremos, y muchísimas gracias, porque ha sido una charla muy interesante donde nos has transmitido desde luego muchísima energía positiva y muchísimas ganas de viajar, Leandro. Así que vaya muy bien el resto, que disfrutéis mañana en el sur de Jordania y que lleguéis bien a vuestro destino. Y nada, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por transmitirnos toda esta energía tan buena y tan positiva. Y Fernando, muchas gracias a ti también por la moderación
y las preguntas que has hecho a Leandro y a todos ustedes por asistir. Seguiremos con el ciclo, ¿no? El próximo 14 de noviembre. El 14 de noviembre nos vemos aquí para cerrar esta segunda edición del ciclo de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa. Estaremos, ahora ya Juan no está, le quería comentar que va a estar aquí un experto de la aviación, Fernando Pinto, brasileño, amigo de la lengua española, expresidente de TAP, de Varig y sobre todo un hombre que ha dedicado toda su vida a la aviación y a los viajes. Así que os espero aquí a todos el 14 de noviembre, como siempre lunes, como siempre a las 18 horas de Lisboa. Sincronizar los relojes dependiendo de dónde estéis en el mundo. Leandro, este viajero intermitente, ya te adoraba antes de conocerte y después de esta charla, mucho más. Un placer inmenso. Placer todo mío, gente. Muchísimas gracias y bueno, estaré pendiente de estas charlas para seguir descubriendo gente loca por el mundo. Mucha suerte en ese viaje y muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. La suerte. Hasta pronto, Leandro. Hasta Gracias, pronto. adiós. Adiós. Que vaya muy bien.